Ahora queremos demostrar o resolver este otro ejercicio de identidades trigonométricas, donde nos proponen que la cotangente del ángulo alfa menos el coseno de alfa, todo eso dividido entre el coseno a la 3 de alfa, tenga que ser igual a la cosecante de alfa entre uno más el seno de alfa. Bien, entonces pues tenemos que iniciar a resolver este ejercicio. Pues entonces como estamos acostumbrados, partiremos del lado izquierdo y trataremos de llegar al lado derecho. No necesariamente siempre se parte del lado izquierdo y llegar al lado derecho, pero en este caso puede ser una de las formas más simples de resolver esta identidad trigonométrica. Entonces, perdón, sí, de resolver este ejercicio de identidades trigonométricas. Muy bien, entonces pues aquí vamos a copiar lo siguiente, la cotangente de alfa menos el coseno de alfa, todo eso entre el coseno a la 3 de alfa. Muy bien, aquí pues como nos damos cuenta el denominador es común a las dos expresiones del numerador, entonces es lo que voy a iniciar haciendo, o sea, separando el denominador, que sabemos que es un denominador común, de la siguiente manera, la cotangente de alfa entre el coseno a la 3 de alfa, muy bien, menos el cos de alfa, excelente, entre el coseno a la 3 de alfa. Muy bien, excelente. Ahora lo que podríamos hacer es cambiar la cotangente por cos entre seno. Entonces, pues aquí tendríamos el coseno de alfa entre el seno de alfa, muy bien, y eso dividido entre el coseno a la 3 de alfa. Perfecto. Y a este coseno le voy a poner un 1 para que podamos hacer la división de fracciones de extremos por extremos, medios por medios, menos. Y observamos que en esta otra expresión hay un coseno en el numerador y 3 en el denominador, pues podemos simplificarlos y podríamos decir que aquí lo que quedaría es 1 entre el coseno cuadrado del ángulo alfa. Perfecto, ¿verdad? Porque 1 del numerador se nos cancela con 1 del denominador. Excelente. Aquí ahora podríamos aplicar lo que ya sabemos desde el curso de nivelatorio, que básicamente es multiplicar los extremos y ese valor irá en el numerador y multiplicar los medios y este valor irá en el denominador. Entonces esto básicamente nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría coseno de alfa por 1, nos quedaría el coseno de alfa en el numerador. En el denominador nos quedaría coseno a la 3 de alfa por el seno de alfa. Bien, y conservamos el anterior coseno al cuadrado de alfa. Perfecto. Muy bien. En este momento nos damos cuenta que en el numerador hay un coseno y en el denominador hay tres cosenos y un seno. Entonces básicamente podemos simplificar también también hacer mejor esa división. Podemos simplificar un coseno del numerador con uno del denominador y entonces nos quedaría coseno al cuadrado de alfa por el seno de alfa. Perfecto. Menos 1 entre coseno al cuadrado del ángulo alfa. Excelente. Ahora lo que observamos es que tenemos una resta de dos fracciones que son heterogéneas porque en el denominador de la primera fracción está el coseno cuadrado de alfa y el seno cuadrado y en el denominador de la segunda solo el coseno cuadrado de alfa. Entonces quizás podamos hacer algo de homogenización de estas expresiones, ¿ok? Y el denominador común pues vendrá dado por el coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa. Y ahora aplicamos el algoritmo para homogenización y podemos decir que este denominador común, si lo dividimos dentro del denominador de la primera fracción, pues nos da 1 y si lo multiplicamos por el 1 del numerador, pues nos dará 1 menos, que será este signo del menos que divide las fracciones. Si dividimos este denominador común entre el denominador de la segunda fracción, pues eso nos dará seno de alfa y si lo multiplicamos por 1, pues nos dará seno de alfa. Excelente.
Voy a borrar un poco esta línea. Muy bien. Y ahora podríamos trabajar, lo voy a poner aquí en otro color, con este coseno cuadrado y con la identidad de que el coseno cuadrado de alfa, pues lo podemos cambiar como 1 menos el seno cuadrado del ángulo alfa. Muy bien, teniendo esta identidad en cuenta, entonces pues es lo que vamos a proceder a hacer. Eso significaría que en el denominador, perdón, en el numerador nos quedaría 1 menos el seno de alfa, y no vamos a hacer mayor cambio, pero en el denominador cambiaremos el coseno por 1 menos el seno cuadrado de alfa. Pondremos unos corchetes porque toda esta expresión, todo ese binomio, se estará multiplicando con el seno de alfa. Perfecto. Muy bien, y ahora me gustaría utilizar también otro color para poder ejemplificar o para poder explicar lo que pasará a continuación. Resulta que yo tengo 1 menos el seno cuadrado del ángulo alfa, pero si lo recordamos, nosotros podríamos elevar este 1 al cuadrado y esto nos quedará a al cuadrado menos b al cuadrado, que no es más que podemos utilizar factorización, la diferencia de cuadrados, eh, para poder realizar la factorización de esta expresión que nos quedará 1 menos el seno de alfa por 1 más el seno de alfa. Pues perfecto, eso es lo que necesitamos utilizar en este momento. Entonces, pues esta expresión nos quedará de la siguiente manera: 1 menos el seno de alfa entre, y aquí la expresión quizás sea un poco más grande porque nos quedaría 1 menos seno de alfa por 1 más seno de alfa, perfecto, por el famoso seno de alfa. Muy bien, espero que esto quede claro, que hemos cambiado el 1 menos seno cuadrado de alfa por 1 menos seno y 1 más seno. Y entonces aquí nos damos cuenta, voy a utilizar este color verde, de que 1 menos seno de alfa se va con este o se cancela con este 1 menos seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces pues voy a utilizar un poco más este lado para que no se me acabe la parte de dibujo. Entonces aquí nos quedaría 1 entre, ¿ok? Nos quedaría 1 entre, eh, pues 1 más el seno de alfa, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poner en paréntesis, por el seno de alfa. Muy bien, excelente. Y voy a tomar un color azul para decir que esta expresión, la voy a borrar nada más para que quede aquí. Esta expresión que está aquí, que sería 1 entre seno de alfa, eh, pues no es más que cosecante, ¿ok? 1 entre seno de alfa no es más que cosecante, y entonces pues esta expresión la podemos sustituir por cosecante. Entonces me quedaría cosecante, cosecante del ángulo alfa, y en el denominador, déjenme hacer un poco mejor esa línea que queda un poco fea. Esta quedó más fea todavía, perdón. Eh, Quizás esta quede mejor. Esto nos quedaría 1 más el seno de alfa. Muy bien. Déjenme borrar un poco aquí. Perfecto. Em, y entonces, básicamente la cosecante de alfa entre 1 más el seno de alfa, pues era lo que queríamos o estábamos interesados en comprobar, que la cotangente de alfa menos el coseno de alfa, todo eso entre el coseno a la 3 de alfa, pues es igual a la cosecante entre 1 más seno. Pues eso fue lo que comprobamos en este ejercicio, y esperando que quede un poco claro el procedimiento de cómo hacer este tipo de comprobaciones.